Vamos a ver ahora este tema que también había quedado pendiente el tutorial, que es manejo de ficheros. En realidad, como ya habíamos visto en clase, para los que pudieron estar, y bueno, tutorial sobre todo para los que no pudieron estar o los que quieren repasar. No es un tema muy complicado, ¿sí? Es un tema que mayormente hay que prestar atención en el nombre del fichero en el cual vamos a trabajar, la forma en que lo vamos a abrir, ¿sí? Eh, Básicamente un fichero es un documento, ¿sí?, que contiene texto. Como yo les había comentado en clases, cualquier tipo de archivo de texto podría ser utilizado para trabajar con el lenguaje de programación. El problema por ahí cuando usamos PDF o Doc, alguno de esos archivos que manejan mucha cantidad de formatos, ¿sí?, que manejan archivos multimedia y demás, deberíamos utilizar muchas otras librerías, digamos, de soporte como para poder manejar ese tipo de contenido. Como acá, básicamente lo que hacemos es aprender a usar el manejo de ficheros, entonces trabajamos con archivos TXT, que es texto plano. No tiene ningún tipo de formato, ni archivo multimedia y demás. Pero sí nos sirve como un soporte de datos, un soporte de datos que es persistente, es decir, por más que yo cierre el Visual Studio, que apague la compu, después la vuelva a encender, vuelva a iniciar el algoritmo, los datos van a persistir en ese fichero. Entonces esa es la ventaja del manejo de ficheros. Para utilizarlo básicamente, lo que vamos a hacer es abrirlo en cada caso. Ahí pueden ver esta presentación, la tienen como para poder consultarlo. Lo vamos a abrir siempre haciendo referencia al nombre del archivo. Obviamente el nombre del archivo es una cadena de strings, siempre va entre comillas. El modo de apertura puede ser W para escritura, R para lectura, A para agregar datos al final del registro, al final del fichero. Y el encoding, que es el modo en el que se abre ese fichero. El encoding nosotros, como les había comentado en clase, no lo vamos a utilizar porque es más para archivos binarios, así que tampoco lo vemos. Fíjense que la sintaxis es bastante simple. Open no deja de ser un método, por eso tiene sus parámetros entre paréntesis. Lo único que tenemos que prestar atención es sobre todo el modo en el que abrimos el archivo según lo que nosotros debamos resolver. Acá tenemos algunos ejemplos de apertura de archivos. Fíjense que acá yo abro este archivo, que es archivo.txt. Siempre va la extensión del archivo. Nosotros usamos los txt de ejemplo. Y el modo de apertura, ¿sí? En este caso sería de lectura. Les iba a comentar lo demás, pero vamos a verlo más vale en el próximo apartado, que es read. Read es para leer el contenido de un archivo. Fíjense que cuando nosotros leemos el contenido lo asignamos a una variable, ¿sí? Al igual que a la apertura del archivo la asignamos a una variable, es decir, de esa manera podemos manipular ese fichero dentro del lenguaje de programación. Nunca lo hacemos sin una variable. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Básicamente, archivo es la variable donde está contenida la apertura de ese fichero, punto, para llamar al método read. Bytes vamos a utilizar en el caso de que sea un archivo binario. Que lo vuelvo a repetir, nosotros no lo usamos. Acá vamos a ver algunos ejemplos de read, por eso no seguí antes explicando. Fíjense que acá el archivo está abierto, el fichero está abierto y se asigna esa apertura a la variable archivo y la lectura se asigna a la variable contenido. Fíjense que dentro del contenido está
archivo, que es esto de acá arriba, punto read. Y acá básicamente lo que estamos haciendo es mostrar el contenido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando abrimos un archivo, al final siempre debemos cerrarlo de esta manera. Acá tenemos un ejemplo con una apertura de a través de la cantidad de bytes. ¿Sí? Esto va a leer los primeros 10 bytes. Esto no es un archivo binario, pero también se puede utilizar para archivos de texto. Pero bueno, es algo bastante específico esto, que nosotros lo vamos a utilizar en este curso. La escritura es bastante similar a la lectura, solamente que va a usar la instrucción archivo, es decir, la variable que contiene la apertura del fichero, .write. Eso es para escribir contenido. Y acá el parámetro va a ser el contenido que queremos escribir. El contenido que puede ser una cadena de string, puede ser una colección, una lista, una tupla, un conjunto y demás. Por eso les comentaba al principio del video que no es una sintaxis difícil de comprender, por ahí un poco de práctica solamente. Después tenemos la lectura línea por línea, ¿sí? Que siempre vamos a necesitar una estructura de iteración para leer líneas por líneas. Recordemos que línea llamamos a cada oración del fichero. Básicamente, para iniciar, lo que hacemos es lo mismo que veníamos haciendo, es decir, a la variable archivo le vamos a asignar la apertura, en este caso el modo de lectura del fichero, y en la variable línea vamos a asignar la lectura de las líneas de ese fichero. En realidad, esto va a leer la primera línea, ¿sí? Del fichero. Para leer todas las líneas vamos a necesitar una estructura iterativa. En este caso, el ejemplo es con while, después vamos a ver uno con for. Y acá vamos a ir imprimiendo línea por línea, donde línea, que es este archivo .readline, que al tener una estructura iterativa va a ir cambiando de línea en cada vuelta. Fíjense que lo que volvemos a hacer es llamar acá a la lectura de cada línea. Bueno, y al final volvemos a cerrar el archivo. Recuerden que cerrar el archivo es para evitar futuros errores dentro de ese fichero o evitar sobrecargar la memoria RAM de la computadora. Acá tenemos con el for, fíjense que línea es una variable temporal que nosotros utilizamos para iterar, es decir, en línea se van a ir cargando cada línea del fichero que está guardado o que fue abierto, digamos, en la variable archivo. Y en cada caso lo vamos a ir imprimiendo. La estructura, la sintaxis con esta estructura iterativa, con for, es mucho más sencilla que la que vimos con while. Pero recordemos que a veces la repetición de una tarea depende también de una condición. Entonces, a veces vamos a necesitar el while también. La escritura por líneas se va a hacer con la instrucción writeline. En este caso, cuando utilizamos writeline, conviene abrir el archivo en modo A, ¿sí? Para agregar al final del fichero. Si no, recuerden que si lo abrimos con W, por eso terminamos sobreescribiendo el contenido del fichero. La secuencia va a ser lo que nosotros queremos escribir. También acá puede ser cadenas de string, puede ser una colección, podría ser un dato de una base de datos también, pero bueno, nosotros acá en este caso no lo usamos. Acá tenemos un ejemplo de writeline. Fíjense que acá lo primero que hacemos es crear una lista con elementos de tipo string. Acá tenemos el carácter especial barra invertida n, que es un salto de línea. Cada uno de estos elementos de esta lista, sabemos que es una lista porque está entre corchetes, cada uno de los elementos de esta lista se va a ir escribiendo como una nueva línea de
de ese fichero. Fíjense que acá asignamos la apertura del archivo a esta variable y después a esta variable le llamamos el método writeLine con los datos, con cada uno de los datos o elementos de contenido. Y al final cerramos el archivo. Voy un poquito rápido porque quiero aprovechar a hacer un ejemplo también. No quiero que se me vaya mucho en explicando teoría. Bueno, acá está la llamada al close para cerrar el archivo. Y después tenemos el operador with, que yo les había comentado, que es la mejor forma de trabajar con ficheros. ¿Por qué? Porque with crea un bloque de código en donde nosotros cuando volvemos hacia el margen original, recordemos que acá tenemos el margen, acá tenemos los dos puntos, es decir, todo el bloque de código correspondiente a ese fichero se va a escribir identado. Cuando volvamos, el archivo se cierra automáticamente, por más que nosotros no pongamos archivo.close, se va a cerrar. Por eso la forma más segura es trabajar con with. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, with open, lo que vamos a hacer acá es abrir el archivo txt en modo lectura y lo vamos a asignar a la variable archivo. Fíjense que acá la única instrucción que tengo es asignar a la variable contenido la lectura de el contenido del archivo txt. ¿Sí? Y acá abajo se va imprimiendo ese contenido. Fíjense que acá hay una indentación, es decir, si nosotros acá abajo seguiríamos escribiendo código y volvemos acá al principio, volvemos al margen original, ya el archivo automáticamente se cierra. Entonces es un método de seguridad. Bien, esto es la parte de la explicación teórica, digamos, del manejo de ficheros. Vamos a ver ahora un ejemplo, así medio rápido. Bueno, acá me lo estuve resolviendo al algoritmo. ¿Sí? Tenemos que generar un archivo en el que, ingresando un número, me muestre la tabla de multiplicar de ese número del 1 al 10. ¿Sí? Obviamente pedía con una función. Esto yo después se lo voy a subir a GitHub, así lo tienen disponible. Básicamente lo que hice es crear una función que se llama tabla de multiplicar. Le paso como parámetro un número, sé que es el número que yo voy a necesitar como para generar la tabla. ¿Sí? Acá en contenido en un principio lo había hecho como lista, pero después me cuesta un poco más formatearlo, así que lo cambié por una cadena de string. Fíjense que acá contenido yo lo inicializo como una cadena de string vacía, comilla, comilla. Después voy a utilizar un ciclo while true, que se va a dar mientras se cumpla esta condición, que el número esté entre 1 y 10. Esa es una validación, en realidad. Yo le voy a pedir al usuario que ingrese un número entre 1 y 10, pero no siempre el usuario lo va a cumplir, así que esto es una forma de validar. Es decir, mientras esta condición se cumpla, el ciclo va a tomar su curso. Y acá lo que voy a hacer es iniciar una estructura iterativa, un for, en donde i va a estar en el rango de 1 a 10. 11, recordemos que es el límite superior, es decir, va a ir desde el 1 hasta el 10. Bien, el resultado que yo estoy buscando es multiplicar ese número ingresado, supongamos que es 2, por cada uno de los i. Es decir, en la primera vuelta del for se va a multiplicar 2 por 1, me va a dar 2. En la segunda vuelta 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, hasta llegar al 10, que es donde terminaría. ¿Y qué voy a hacer con este resultado? Voy a generar una línea, que es lo que yo después voy a grabar en el archivo. Acá le doy un formato para que quede mejor visiblemente. Ese formato, básicamente, yo lo que voy a mostrar en cada línea es el número que ingresé, acá como parámetro, y lo voy a multiplicar por i, ¿sí? Que i corresponde al índice del for.
y esto va a ser igual a resultado. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es armar la cadena de caracteres. ¿Y dónde voy a volcar esa línea? En contenido. Fíjense que uso un acumulador con un string, entonces no estoy acumulando, estoy concatenando acá. Entonces, esa línea que me va a concatenar el número con el por, con el i, con el igual y con el resultado, se va a volcar en contenido, que va a ser lo que se va a devolver de la función. ¿Qué pasa si el número no está entre 1 y 10? Ahí va a entrar el else, que va a mostrar, en este caso sí voy a usar un print porque estoy haciendo validación de datos. Dentro de una función eso es válido. Si el número no está entre 1 y 10, voy a romper el ciclo, es decir, la función no va a devolver nada. Bien, por acá abajo voy a abrir el archivo con el operador with para que después se cierre solo. Lo voy a volcar a ese contenido, a archivo, y fíjense que yo lo abro como A, para que me vayan quedando, digamos, las tablas de multiplicar una abajo de la otra. Si yo lo abro como W, es decir, como write, recuerden que cuando yo ingreso un nuevo número para que me muestre la tabla, se me va a borrar lo anterior. ¿Bien? Bueno, acá le voy a pedir a través de un input, ¿sí?, que lo convierto en int, le voy a pedir al usuario que ingrese un número entre 1 y 10, esto es lo que hablábamos antes, yo se lo pido, pero el usuario puede o no cumplirlo. Y acá en la variable cont voy a llamar a la función tabla de multiplicar y le paso este número que el usuario me ingresó por teclado, se lo voy a pasar como parámetro a la función. Fíjense que acá yo escribí varias líneas, pero en realidad lo que estoy haciendo es formatear la salida del archivo. Fíjense, esto es como lo abro como A, si yo tengo varias tablas de multiplicar, acá me va a dejar la primera línea en blanco. La segunda línea me va a mostrar este mensaje que dice tabla de num, va a ser el número ingresado por el usuario, y va a dejar una línea. Y la próxima línea va a ser una seguidilla, digamos, de guiones que me van a hacer como un subrayado, digamos. Esto es para que quede lindo. Si no lo ponen, va a funcionar igual, pero visualmente para mí queda más lindo. Por eso le digo, me tomé mi tiempo para hacerlo, para pulirlo un poco y que quede mejor presentable. Estas son buenas prácticas de programación también. Finalmente, esto es lo que necesitábamos hacer acá. Al archivo, ¿qué le voy a cargar? Le voy a escribir, ¿sí? Fíjense que hago archivo.write, y le voy a escribir esta variable cont, que si vemos acá, lo que tiene es el return de la función tabla de multiplicar. No es complicado. Podrían haber hecho una función de tipo void, donde creen el archivo acá mismo en la función, sin ningún problema. ¿Sí? Obviamente no íbamos a usar un return. Yo utilicé esta estrategia como para seguir viendo este tipo de funciones que estábamos trabajando. Vamos a hacer la prueba. Voy a escribir 3 tablas diferentes. Fíjense que yo el archivo txt, perdón, ¿cómo es que se llamaba? Ya me olvidé. El archivo tabla.txt no lo tengo. Lo voy a crear ahora cuando lo ejecute. Así que voy a ejecutar. Lo primero que me va a pedir es que ingrese un número entre 1 y 10. Le voy a poner el 1 para que me devuelva la tabla de 1. Bien. ¿Qué pasó acá? Tabla de 1, no sé por qué. A ver, vuelvo a probar. Perdón, estaba sobre el archivo de texto. Voy a poner la tabla del 2. Y la tabla del 2 sí me la hizo. Claro, ya sé por qué. Acá yo cometí un error. En realidad, acá debería ser número mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. ¿Sí? Por eso me estaba tirando un error. Perdón, puse el igual al revés. Por eso me estaba tirando un error porque el 1 no lo estaba incluyendo.
Fíjense que los errores muchas veces los encontramos cuando ejecutamos. Entonces, acá yo voy a eliminar el archivo para que me lo vuelva a crear. Vamos de vuelta, voy a ejecutar. Que primero genere la tabla del 1. Vuelvo a ejecutar. Que me genere la tabla del 2. Y vuelvo a ejecutar para que me genere la tabla del 3. Acá podríamos haber hecho un ciclo también para ir de 1 a 10, ¿sí? Para hacer todo de una, pero bueno, no era lo que pedía el algoritmo. Fíjense que acá, por más que yo no lo tenía, me creó el archivo tabla.txt. ¿Por qué? Porque lo abrí en modo add. Lo mismo hubiese ocurrido si lo abría en modo write. Bien, me vengo acá al archivo y fíjense que tengo la tabla del 1 con sus respectivos valores. Fíjense que acá me sale un formateo como resultado. Por eso le digo, fui puliendo el formateo de la cadena de string como para que quede más lindo. Pero esto no es necesario. Tranquilamente podrían haber hecho una lista, mostrar los resultados solamente. Pero está bueno ir aprendiendo estas cosas, sobre todo porque un fichero puede ser algo visible para un usuario final. Aquí tenemos la tabla del 2. Fíjense, por ejemplo, acá está esto que yo le había puesto, el write, para que me deje con el barra invertida n, para que me deje un espacio vacío. Acá está el auto write que yo le había puesto para que me haga una especie de subrayado debajo del título. Son todas cuestiones de formateo, que si ustedes no lo hubiesen hecho, funcionaba igual. Bien, y acá tengo la tabla del 3. Si yo vuelvo a ejecutar y hago la tabla del 4, vamos a volver acá al fichero, al ejercicio de Python. En este caso le voy a pedir que me haga la tabla del 4. Vuelvo al archivo tabla.txt y ahí tengo la tabla del 4 sin que se me haya borrado lo anterior. Por eso mismo acá lo abrí como add, y no lo abrí como W. Podemos probar, acá en lugar de A le ponemos W y vamos a hacer la tabla del 5 y van a ver que todo lo anterior se borra. Vamos a el archivo y ahí me aparece solamente la tabla del 5 y todo lo anterior se borra. Cosas para tener en cuenta. Bueno, cualquier duda sobre esto lo van a tener disponible en GitHub. Después le voy a pasar esto está dentro de los archivos, de los ejercicios con ficheros. Después les voy a subir todo junto como para que lo puedan ir comparando. Está bueno que busquen otras formas de resolverlo, que vayan pensando ustedes cómo lo podrían resolver. Pero bueno, esta es la forma que encontré yo y la forma que me pareció más prolija. Cualquier duda me van consultando